Somos un grupo que desde algún tiempo se viene reuniendo en torno a ciertas problemáticas y ciertas preguntas que nos estábamos haciendo relacionadas respecto a la didáctica y a lo didáctico como campo de conocimiento y de construcción de saber. Y en específico, a propósito de lo que son los 50 años del golpe de Estado, quisimos levantar este conversatorio como un espacio en donde pudiésemos dialogar. Si bien hoy no tenemos la cantidad de público que tuvimos ayer, tenemos algunos compañeros que nos están acompañando hoy, les agradecemos desde ya que hayan podido venir. Y tenemos hoy una triada de profesores a los que le agradecemos desde ya por venir. Vamos a comenzar presentándolos y presentándola. En primer lugar, la profesora Jacqueline Isling, antropóloga por la Universidad de Chile y doctora en educación por la Universidad de Leiden, Holanda, y la Universidad Diego Portales, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile e integrante del Consejo Nacional de Educación. Por otro lado tenemos al profesor Adrián Baezo, profesor de castellano por la Universidad de Chile, magíster y doctorado por esta misma casa de estudios. Y finalmente al profesor Luis Osandón, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y doctor por la Universidad Católica, y doctor por la Universidad de Chile. Nada, igual para mí es una cierta pasión, porque creo que es muy relevante como el rol que juega el currículum para pensar para qué la educación, o sea, qué educación queremos y qué se quiere con el esto de educarnos. Y esa pregunta la aborda muy de lleno el currículum y me parece súper relevante. Y también pues te agradezco la invitación, porque también pensar del currículum en el contexto de los 50 años también me parece muy central, porque el currículum es un tema polémico, donde se juegan muchas relaciones de poder, donde la política y el escenario político tienen un rol central también. Entonces, bueno, por supuesto ha estado la definición del currículum escolar atravesado por estos momentos políticos, antes, durante y después de la dictadura, y también porque tiene mucho que ver con mi vida propia también, pensar 50 años, que ayer asistí, todos partían por decir en qué edad le tocó el golpe, y a mí me tocó a los 13 años, más 50, ya saben, tengo 63. Y viví el antes, viví intensamente el durante y también, por suerte, el después. Eso, entonces para mí la dictadura es una parte que define mi vida también, con un antes y un durante y un después. Entonces desde ahí, desde la mezcla de emociones y todo que me provoca el estar 50 años después de ese día, les agradezco mucho la invitación a reflexionar. Y sobre el currículum, muchos temas posibles, de qué pasó con la dictadura, cómo era antes, en qué veníamos. Y yo elegí uno porque básicamente creo que un tema como que no se habla mucho de currículum, dentro del tema curricular, un tema que no se habla mucho, ¿no? Entonces, dentro de esta gran convocatoria que nos hicieron así como abierta, yo elegí un tema en específico, que es la relación entre el currículum escolar y la estructura del sistema, antes, durante y después de la dictadura. Y básicamente porque creo que aquí la cantidad enorme de daños que nos hizo la dictadura, creo que aquí la dictadura también nos hizo un tremendo daño. Y eso es lo que voy a tratar de contar. ¿En qué sentido lo veo ese daño? Y voy a tratar de ser breve también, para que pues haya conversatorio con ustedes. Entonces, ¿qué me evoca este tema que les propongo de pensar antes, durante y después en relación al tema de la relación currículum y estructura? Como un breve así como pantallazo de dónde veníamos
antes, en qué estaba la educación antes de la dictadura. En términos así del currículum y la estructura, yo creo que en el fondo veníamos de tratar de una gran lucha, una gran búsqueda también de unificación del sistema. ¿En qué sentido? El sistema, y ahí lo han dicho muchos historiadores, entre esos nuestra Leo Reyes, el sistema nace bifurcado, nace la educación pública, o sea, no, dentro de la educación pública hay una bifurcación, que es que en el siglo XIX se organiza un sistema de educación primaria para el pueblo, que se ofrece en escuelas primarias que tienen un sentido fundamentalmente alfabetizador, y son atendidas, por así decirlo, los profesores ahí son profesores normalistas formados por instituciones dependientes del Ministerio de Educación. Y es un sistema escolar diferente al sistema dentro de la educación pública que está dirigida a la formación de una cierta élite dirigente del país, que es la educación secundaria, que tiene una orientación académica, no alfabetizadora, son las disciplinas, las mismas que ustedes se forman hoy día, las mismitas, lenguaje, matemática, puede ser más literatura, pero es la historia, la filosofía, todo eso, desde el siglo XIX lo mismo, las ciencias, las artes, formadas en la universidad, y formados entonces por estos que se llamaban los profesores, servidos por los profesores de Estado. El título que daba el pedagógico en la Chile era ser profesor de Estado. Ambos entonces tenían una afiliación muy directa con el Estado, pero en un caso, por así decirlo, tenían una identidad más funcionaria, y de hecho su rol y su contrato era funcionario. Con el ministerio los otros también, pero habían pasado por la universidad. Entonces siempre había esta desigualdad muy profunda. Los normalistas más eran secundarios, las escuelas normales, eso cuesta mucho imaginarse, era un liceo, era equivalente a un liceo. Se iba desde la primaria a un liceo, que era la normal. Entonces, versus esto otro, que después, Pablo Neruda, después del liceo va al Instituto Pedagógico. Todo esto son jerarquías sociales, jerarquías salariales, jerarquías de valoración, jerarquías de reconocimiento, para las personas, para los profesores, pero también para la escuela. Y la escuela primaria, podríamos decir que hasta la reforma del 60 de Frey, tenía este carácter de aprender a leer y escribir y las operaciones aritméticas. Ese era su propósito en 6 años. Mucha gente, gran parte, desertaba antes de los 6 años, y el punto era aprender a leer y escribir y nada más. Había un discurso de que era más, pero no era real. Entonces esta es la bifurcación que llega hasta el 60. Y los profesores organizados, el gremio docente, los más avanzados, que buscaban la unificación de este sistema bifurcado, con distintos proyectos de educación experimental, de las escuelas consolidadas, y después, eso voy a presentar al tiro, con la reforma de Frey y lo que proponía Allende la ENU. No por nada se llama Escuela Nacional Unificada, como un gran proyecto unificado. No solo básica y media, sino que además con otro circuito subordinado, que era el de la educación para el trabajo, para los más pobres aún, o a los que tenían que ir rápidamente al mundo del trabajo y que ya sabían que no iban a poder jamás, nunca llegar a la universidad, que era totalmente elitista, que era el tercer subsistema en esta bifurcación, que a veces, o sea, que ya la palabra bifurcación los deja fuera también. Y otro mundo, otro circuito, el de la educación privada de la élite económica y no política, porque mucho de la élite política también provino de la educación pública, pero de la élite económica venía de la privada. Era realizada en otro tipo de institución que son los colegios, y esa educación, la educación básica no era alfabetizadora. La educación básica de la élite era preparatoria para la secundaria, tenía mucho más, y es cosa de ir a un colegio privado hoy día y ver qué educación primaria tienen. Y la educación primaria es rica en arte, en deporte, en cuentos, en música. Esa idea de educación integral
era la que ahí ocurría. Y con un carácter y calidad muy diferente a esta otra alfabetizadora de la educación pública. Bueno, lo que ocurre inmediatamente antes de la dictadura es que esta década del 60 y hasta el 73, Frei y Allende como gobiernos que impulsan en muchos ámbitos una transformación muy radical de la escena nacional, y entre esos en educación. Y en el caso de educación, Frei hace una reforma muy profunda al currículum, una gran, bueno, podría decir, modernización del currículum, y yo voy a poner el acento en que hace un currículum de educación básica. Yo sé que ustedes la mayoría son de media, pero hablar de la educación básica me parece central. Un currículum exigente en el sentido rico, integral para la educación básica, no una educación básica alfabetizadora. Y yo viví eso, viví los nuevos textos, viví cómo cambió la educación en mi colegio, y fue enormemente más interesante. Y eso se buscó extenderlo a todo el país. Y además se alargó la educación básica de 6 a 8 años. Para eso se cambió la formación de profesores también de modo radical. Dejaron de ser las escuelas normales secundarias y pasaron a ser de nivel universitario. O sea, se accedía a la normal ahora con el sexto humanidades rendido, y empezó a dictarse la formación de profesores básicos en las universidades también. Y todo esto con un gran discurso de reconocimiento del profesor y la profesoras fundamentalmente básicas. Entonces, toda la formación de profesores a la educación superior. Y a un cambio gigantesco en unificación. La ENU, que es una propuesta que no se implementó porque, bueno, quizás ya el profesor Osandón va a hablar de esto, a lo mejor, o no sé, pero sí ha trabajado sobre esto y tiene un propósito de mayor unificación, incluso unificación en el currículum con el mundo del trabajo. Y por supuesto se asienta en todo lo que ya se había logrado con Frei, no pretende cambiar los 8 años, ni se mete en formación de profesores. Sí hay tremendos debates ideológicos, pero en términos de la estructura continúa con lo que ya se había hecho en el gobierno de Frei, y no logra implementar lo que se buscaba con la ENU, que incluía este otro subsector del trabajo. Bueno, pero estábamos en esa línea, más unificación, más igualdad, más una educación que en los 12 años lograba hacer este desarrollo integral que se buscaba y formar de un modo mucho más rico y profundo a las personas. Y viene la dictadura, y hay un primer momento de la dictadura, yo creo que en todos estos días como lo que más me ha resonado, que el bombardeo de la moneda es tan simbólico de la destrucción que es la dictadura, ¿no? O sea, de la destrucción profunda de lo que veníamos haciendo. Entonces, bueno, ponen sus bombitas también en educación, no solo porque abren al mercado, sino que también porque cambian este tema de la estructura. ¿En qué sentido? Eliminan la formación de profesores de segundo ciclo básico, eliminan las normales las disuelven, toda la formación que radica en las universidades, y entonces se empieza a formar a generalistas a octavo básico y con la misión de alfabetizar. Se define la educación básica nuevamente con lo que tenía en el siglo XIX. O sea, ¿por qué? Porque el currículum sí tiene de todo, pero tiene cláusulas como en el colegio que no se pueda hacer arte, que no se pueda hacer música, que no se pueda hacer tecnología, haga lenguaje y matemática en primer ciclo básico. En segundo ciclo básico, no, si no puede hacerlo, no lo haga lenguaje, matemática e historia de Chile. Muy sintonizado con lo que decía Pinochet. Necesitamos gente que sepa leer y escribir y sean buenos patriotas. Punto. Eso necesitamos, historia de Chile, lenguaje y matemática. Y disuelven algo que eran los profesores específicos de segundo ciclo básico,
crean esta formación de profesores básicos como mucho más diluida, se pierde la tradición que venía para la educación básica. En la universidad nunca se asienta bien. Bueno, algunos dirán que nunca, hay que ver cómo se ha ido asentando más adelante, pero en ese momento es como el pariente pobre, la pedagogía del pariente pobre en la universidad, la educación básica el pariente más requete pobre de la pedagogía. Yo voy a decir al tiro que aquí mismo hay conflictos porque está educación básica como carrera. Porque no están aquí sentados los estudiantes de pedagogía básica y ustedes en un diálogo mucho más fluido. Son tensiones que existen hasta el día de hoy. La Chile partió con la formación de profesores de media porque sintió que ahí estaba su historia, ahí estaba su legado, no sé, su tradición, y no así en la formación de profesores básicos por esta historia antigua que está ahí. Bueno, y eso hace, a mi juicio hasta el día de hoy, un problema bien estructural, que después la reforma del 66 con los gobiernos, en el segundo gobierno de la concertación, cuando se toma el tema curricular, se elabora un currículum que partió bifurcado también. La historia es que un grupo toma el de básica, otro grupo toma el de media, el de básica se hace con la idea de contenidos mínimos, que era lo que mandataba la LOCE, y el de media lo hace sobre la base de objetivos fundamentales, lo que se suponía que había que aprender para la sociedad del conocimiento y todo lo que se hablaba de un mundo tecnologizado y de la información y todo eso, que entiendo, y como se decía ayer, es un discurso ideológico, por supuesto, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero que ponía la vara muy alta, y básica al revés, la vara alfabetizadora ya muy baja, al punto que hubo que hacer una reformulación de sexto, séptimo y octavo para poder enganchar, porque ni en el papel resistía, no lo resiste en la realidad, pero ni el papel resistía la articulación entre lo que se pretendía en primero medio con lo que se pretendía en octavo básico. Entonces se definen finalmente en el papel un currículum demandante para la básica, mucho más potente, y digo potente en el término de desarrollo del pensamiento de los niños, no sostenido sobre la idea de que está muy difundida en nuestro sistema, que aplican la taxonomía de Bloom a los años escolares. Entonces piensan que los niños solo pueden identificar, porque es la habilidad más básica, y entonces se lo aplican a la básica. Entonces los niños no pueden reflexionar, no pueden evaluar, no pueden sintetizar, porque esas son habilidades de orden superior que se logran en la media. Entonces la básica es esto, esta visión alfabetizadora, reproductora de información, chancla. Y el currículum no es eso, pero no tiene profesores para ese currículum. ¿Por qué? Porque en el fondo ya está disuelta la formación de los profesores de básica, especialistas en primer ciclo, especialistas en segundo ciclo. Se empieza a debatir sobre esto en la década del 2000 y se crea una nueva versión de especialistas en segundo ciclo, que son los profesores generalistas con mención, que no es lo mismo, ya si después les interesa esto, como una volada, yo me puedo detener más en describir qué significa, pero es otro tipo de profesor. Y que tiene una identidad diluida. Frente a este problema que ya estaba fuerte en la política, yo les digo que la bonificación que ustedes van a tener por mención proviene de este debate. Ese bono que se les da, que es la carrera docente, significa que todos tengan un bono de reconocimiento por el título, algo que no existe en ninguna profesión, que por el título te dan un bono. Bueno, aquí sí, porque nació para estimular a que sacaran esta mención a los profesores. Entonces, hacen marcha las educadoras diferenciales porque a ellas no les reconocen la mención, no sé, una cosa muy, muy loca. ¿Y por qué no se abordaron los temas estructurales? Ya, viene el debate de la LEGE y se pone el tema de la atención estructural, y la LEGE en un artículo dice se va a cambiar la estructura del sistema. Para solucionar este problema se va a volver antes de la reforma del 67. No vamos a volver al modelo que puso la reforma del 67, que es un ciclo básico, una
una cosa que en Estados Unidos se llama el middle school, la educación, la escuela media y el high school, que es la escuela superior. No, que eso es lo que hizo la reforma del 67. No vamos a volver a ese modelo, vamos a volver al 6-6. Pero va a ser un 6-4-2, 6 años de primaria, 4 de media general y 2 altamente diferenciadas. Estamos en un cierto engendro porque eso iba a estar vigente a partir del 2018, se ha ido chuteando porque la ley lo mandataba así, cambian 6-6 y ni con ningún cable a tierra, entonces no se ha hecho. Me toca a mí ver cómo se está ocurriendo en los hechos este cambio. ¿En qué sentido? Cada vez hay más colegios. O sea, el modelo privado que lo puso la educación particular subvencionada, que uno entra en pre-kinder a un colegio y tiene hasta cuarto medio, se está imponiendo en la educación pública. Entonces está pasando que hay escuelas, que crecen a la media. Y está pasando que hay liceos que parten en kinder o pre-kinder. Ya voy a decir uno emblemático, Las Tarrias. Las Tarrias parte en pre-kinder ahora. Entonces el liceo con básica con media, muchos liceos que están partiendo en séptimo y octavo. Está ocurriendo de hecho que el sistema se está acoplando al cambio de estructura, que tiene una cosa que también en la práctica está súper ambigua. Por ejemplo, la formación que nosotros damos para nuestros profesores básicos se supone que es de primero a sexto básico. Nosotros en media deberíamos estar formando desde séptimo a cuarto medio. Es ambiguo, no sé en qué medida lo están haciendo, no se está haciendo. Ni siquiera creo que he escuchado esa conversación, la escuché en básica. En los colegios, de hecho, a profesor de media los hacen hacer práctica. Yo sé que muchos de los estudiantes de aquí han tenido práctica en séptimo y octavo, de hecho. Ambigüedad. Y como todo en este país está desigualmente distribuido, los colegios que tienen recursos, que se están poniendo profesores de media desde mucho antes, algunos desde quinto básico, y los más pobres, profesor generalista hasta octavo básico. Yo no estoy diciendo que el profesor generalista sea intrínsecamente malo, sino que pasa que su formación no tiene los conocimientos como para abordar las preguntas de fondo. Y si nosotros queremos una educación que deje a los niños pensar, que invite a hacer preguntas, difícilmente va a ocurrir si el profesor está preparado para todo y para nada. Para 8 años en todas las asignaturas del currículum, en todas. Piensen en ustedes mismos que son especialistas, ¿cómo les iría con eso? Si pueden contestar las buenas preguntas de la música, de la filosofía, del arte, del lenguaje, de la matemática, todas. Contestarlas no como esto es así, sino que pensemos sobre esto. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Pucha, estamos años luz. Yo creo que es un daño tremendo. Pasa que como es tan mala la educación primaria, tiene tan pocas posibilidades de realizarse, sobre todo en los contextos donde más se verifica esto, también hace que la media sea imposible. Y lo que se va viendo también es que cuando se pasa de la escuela al liceo, ese liceo no tiene. Entonces los emblemáticos partían en séptimo porque mucho antes se dieron cuenta que tenían que nivelar en séptimo y octavo para poder hacer la media. Está eso cundiendo porque entonces la gente sabe en los colegios que esa es la forma de hacerlo bien. Los que quieren hacerlo bien, los que tienen la convicción que los alumnos tienen el derecho a aprender, lo hacen. Y los que no hacen el esfuerzo, los que no tienen esa convicción y dicen en este lugar ¿para qué? Con estos alumnos ¿para qué? Entonces una mezcla de elementos, estoy mezclando cosas subjetivas, pero hay un tema estructural fuertísimo. Nada, esa es mi obsesión que nunca no resuelta. Sé que las quería poner ahí para la reflexión y para una cosa que incluso hay ley, pero no hay diálogo, no hay investigación, no hay mucho sobre esto. Solo contrastar ahí de la LOCE a la LGE
lo que la misma legislación propone como propuesta para básica en la LOCE, que es este alfabetizado mínimamente educado, y lo que propone en la LG, que es este ideal que no tiene ningún cable a tierra, o lo tiene desigualmente. En algunos colegios sí, y en las escuelas primarias pobres no. Eso, entonces mi imagen es que la dictadura fue muy regresiva en muchos aspectos en educación, pero quería proponerles decir que hay un daño profundo en que empobreció dramáticamente el currículum y la formación de profesores de educación básica, porque concibió ese nivel como un alfabetizador. Y ahora no solo de 6 años, sino que de 8, porque ya estaba el cambio de estructura de Frey, así que son 8 años para alfabetizar, y se hace mal. Porque van y en segundo medio de nuevo no saben comprender un texto porque está mal diseñado. Y esto es desigual en la educación y establece condiciones muy, muy desiguales con efectos importantes en la educación media y en las trayectorias educacionales de los estudiantes. Los esfuerzos que se han hecho son así como erráticos, espasmódicos, diría yo, e insuficientes para eso. Eso. Bueno, no pude estar ayer, así que no quiero perder la ocasión de felicitar doblemente la constitución del núcleo de estudios didácticos al que han llegado ustedes, y además la generación de esta instancia de conversación y de encuentro que espero que podamos seguir desarrollando y dando cierto fuelle, porque este tipo de conversaciones y sobre todo el interés que ustedes tienen en este campo me parece fundamental, pero cierto, no ser todos los somníferos que podría ser. Voy a partir por una cosa bien general. La didáctica y la pedagogía no fueron históricamente campos orgánicamente vinculados como pensamos hoy, sino campos geográficamente diferenciados. A lo largo del siglo XX se desarrollan en toda América Latina múltiples alternativas pedagógicas en manos de distintos grupos y de agrupaciones diversos, ¿cierto? Que empezaron a pensar críticamente un modo de educar, un modo de formar personas, ¿cierto?, que fuese distinto del que estaba empezando a suceder en todos los sistemas de educación centralizados. Esto, bueno, lo pueden ustedes profundizar en los textos de Adriana Puigros, también en el texto de Leonora Reyes, La escuela en nuestras manos. Pero dentro de esto, una cosa que yo quisiera apuntar, ¿cierto?, es que en América Latina y en Chile en particular, la criticidad en educación ha estado fundamentalmente albergada en la pedagogía como espacio discursivo, no en la didáctica. El arribo de la didáctica a la criticidad es más tarde, es bastante más tarde. Ahora, el pensamiento didáctico latinoamericano como pensamiento, ¿cierto?, que se empieza a pensar la educación desde el clivaje didáctico, tiene como referente natural, ¿cierto?, y relevante su relación con el positivismo durante la época de la modernización oligárquica de fines del siglo XIX, más o menos hasta 1910 en algunas visiones historiográficas. En esa modernización, ¿cierto?, surgieron y se desarrollaron los sistemas estatales de educación en distinto grado, con distinta intensidad, pero la referencia al positivismo me parece importante porque fue estructurante, pero también porque políticamente es una opción comprometedora. Si uno mira el curso de positivismo de Comte, se da cuenta que la filosofía de Comte se levanta a mediados del siglo XIX para responder a las crisis sociopolíticas que se estaban sucediendo en Europa, y particularmente a la crisis que estaba viviendo Francia. Adoptado por liberales como Hostos, Letelier, Ingeniero y también Lugones, el positivismo, bajo la idea comtiana de que las ideas pueden hermanar a los hombres y superar las crisis políticas causadas por la diversidad de ideas en contraste durante los procesos revolucionarios, genera, ¿cierto?, el positivismo pedagógico latinoamericano,
que estuvo reorientado críticamente a una finalidad emancipatoria consistente en la formación de la nación para el autogobierno, a través del cultivo del pensamiento racional y la indagación. El positivismo latinoamericano en educación hace en algunos autores una relectura de esta postura política original del positivismo. Pero no fue suficiente. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, particularmente en 1900, la publicación de El Ariel de José Enrique Rodó en Uruguay viene a combatir una falsa idea de democratización que estaba, ¿cierto?, inserta en el pensamiento positivista de base, que consolidaba una separación por clases sociales entre una clase alta y la clase obrera. Y opone a esto una noción meritocrática del orden social. Se trata entonces, en El Ariel de Rodó, de la aristocracia de los mejores. Dentro de ese texto, que es un largo sermón, ¿cierto?, del maestro Próspero a sus discípulos al final de la temporada escolar, en la oficina del maestro y todo esto, ¿cierto?, presidido de muebles, de libros y todo muy elegante, hay una figura que es una escultura del Ariel, como este espíritu aéreo, ¿cierto?, que representa toda la nobleza del pensamiento. Ariel, además, es personaje de una obra de Shakespeare, y se enfrenta a Calibán, que también se va a convertir en la cultura latinoamericana posteriormente en un símbolo del ser latinoamericano, del sujeto colonizado, particularmente en el pensamiento de Fernández Retamar. El acto didáctico arielista, ¿cierto?, sin ser un texto de didáctica, sin ser un texto explícitamente pedagógico, es un texto didáctico en su escenificación. Y tuvo un fuertísimo impacto dentro de la educación chilena, instalando un cierto modelo de vínculo entre profesores y estudiantes, con un sermón laico, ritual, amistoso, muy estético, pero finalmente monológico, monodireccional, porque en el texto se trata de una despedida que busca sellar el pacto, el traspaso de ideales desde el maestro a la juventud, que es, cierto, el ícono fundamental en la cultura latinoamericana del cambio, del progreso representado, ¿cierto?, por la juventud. Ahora, en 1910, en Argentina, se publica la didáctica del escritor Leopoldo Lugones, que a diferencia de los positivistas chilenos, ¿cierto?, recoge el positivismo y hace una cosa bien loca, junta positivismo y junta también las ideas del arielismo que eran contrarias al positivismo. Y hace una mezcla exótica en su didáctica, intentando articular ambas corrientes de pensamiento. Ahora, es el primer texto que recupera, ¿cierto?, la denominación de didáctica para levantar un espacio propio de discusión educativa. Aunque uno en la formación habitualmente, si le hablan de Comenio, le dicen que cierto Comenio escribió la Didáctica Magna por allá por 1630 y algo, 1632, etc. Uno dice, wow, la didáctica tiene como 400 años. No es así. La Didáctica Magna rápidamente cayó en desuso y recién se la vuelve a retomar a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX en Alemania. Y de ahí, desde el pensamiento alemán, se empieza a rearticular un pensamiento didáctico fortalecido principalmente, ¿cierto?, por la figura de Herbart. Ahora, el hecho de que Lugones, ¿cierto?, escriba este texto es fundacional de alguna manera en un cierto hito latinoamericano de establecer esto. Ahora, antes y después, ¿qué pasaba? Los autores no hablaban de didáctica, hablaban de metodología didáctica, de enseñanza o simplemente hablaban de método en Latinoamérica. El arielismo, ¿cierto?, que implicaba un concepto de meritocracia, de desarrollo integral del sujeto, de democratización del acceso a los saberes para que surja la distinción natural, coexiste en Lugones con la visión del positivismo, que entiende que lo que debe hacer la escuela es enseñar la ciencia, pero no enseñar la demostración de la ciencia como ejercicio racional, sino enseñar la ciencia demostrada como saber consolidado. Esto además va de la mano
con una idea de que la sociedad es un organismo social que debe funcionar al unísono. Y para eso la escuela debe estar, ¿cierto?, sujeta a la razón de Estado, no al educando. Sujeta a las necesidades del país, que en el caso argentino significan desarrollar una república que es básicamente ganadera y agrícola. Es un país despoblado, claro, están en pleno avance de la conquista del desierto, matando indígenas, ¿cierto? Pero bueno, eso a nadie importa. Y es un país despoblado que además requiere madres. A pesar de que la instrucción pública, ¿cierto?, se quiere democratizadora, se busca al mismo tiempo entregar garantías de orden y garantías de progreso. Para eso la mujer viene a constituirse en un sujeto importante al que hay que educar. Pero en materia de para qué se educa, lo que más conviene al país, sin duda, es formar buenas madres. En esto coincide el imperio más absoluto con la democracia más radical. Esto junta a Napoleón con los jacobinos. O sea, aquí no hay ninguna duda ni lugar a discusión para Leopoldo Lugones. El futuro remoto en que la mujer pudiera determinar por sí misma su destino carece de interés, a no ser como tema filosófico. Dicho eso, entonces, la didáctica de Lugones nos pone en bastantes aprietos para poder entender de qué manera ese pensamiento puede efectivamente dar lugar a un espacio de construcción de ciudadanía, a construcción, ¿cierto?, de una nación argentina, dentro de la lógica de la exclusión y de la jerarquización social que él promueve. Ahora, la llegada a la idea de la escuela nueva a Latinoamérica, ¿cierto?, abre un espacio para el desarrollo del pensamiento didáctico que es fundamental. En primer lugar, ¿cierto?, dio pie a alternativas pedagógicas ligadas a la labor de los maestros normalistas. Si quieren también ahondar en eso, insisto, miren el texto de Leonardo Reyes sobre la escuela en nuestras manos y la labor que desarrollaron los maestros primarios en Chile, con un esfuerzo inédito de producción de iniciativas de ley. También resultaron, ¿cierto?, correteados y perseguidos por el poder político de la época. Y muy posteriormente, en primer lugar, la escuela nueva se cuela, así desde este punto de vista más bien vital en el trabajo de los docentes. Muy posteriormente, hacia los años 40, empieza a dar lugar a una reflexión dentro del campo de la didáctica, pero más centrados dentro de la mirada del desarrollo de la individualidad de los sujetos y no tanto en esta mirada más bien política, ¿cierto?, del colectivo o de la formación de la nación. En Argentina esta orientación está representada por Hugo Calcetti, que en 1940 publica una didáctica general recogiendo la idea de la escuela nueva, en particular una idea que en la época era interesante, que es la de la unidad didáctica, que alberga la lección como un acto espiritual de unión que busca la superación de las diferencias. Calcetti se sube a la corriente de la escuela nueva desde el espiritualismo católico. Por lo tanto, tiene una perspectiva particular de cómo se lee la escuela nueva en ese instante. Para Calcetti, entonces, la didáctica es la teoría de la escuela ideal. La didáctica abarca lo intelectual, lo moral, lo religioso, ¿cierto?, y constituye el aspecto práctico de la realización en cuanto espacio de aplicación de las normas y la técnica derivadas del saber científico. Debe adaptarse a los fines de cada etapa. En la primaria, a entregar herramientas culturales, ¿cierto?, y enseñar a pensar correctamente y dar perfecta educación moral. En esta didáctica el maestro es un creador de unidad espiritual, pues a partir del conocimiento que tiene de la especificidad de la niñez, el maestro sujeta pedagógicamente al niño por el material didáctico, por el programa de las ideas, por el tema de la lección o por el espacio de libertad intelectual que se le entrega. Según esto, entonces, si se trata de un niño de tipo teórico, intelectivo, habrá que conquistarlo por medio del razonamiento, de la demostración. Si se trata de uno de tipo estético, afectivo, habrá que buscar la forma de captar su interés por medio del sentimiento, del relato bello y emotivo. Si se trata de un tipo activo, nada mejor que partir haciendo ejecutar algún trabajo preferentemente manual.
El interés del educando, dice él, puede ser también captado por elementos de origen escolar. Un acontecimiento de cierta importancia en la vida del establecimiento, una fiesta, un torneo, aún un accidente, pueden darle motivo al maestro para introducir al alumno en un tema al cual de otro modo se manifestaría reacio. Pero el interés de Calcetti apunta a la organización de la enseñanza en las escuelas, preocupándose por la distribución de los contenidos en asignaturas. Por ello, su reflexión presenta la lección como la unidad mínima de cualquier método que la escuela debe emplear. Cuando Calcetti habla de unidad, no está hablando de toda una secuencia, está hablando de la unidad espiritual que nos entrega la lección, sin abordar las relaciones entre la naturaleza de esos contenidos y la del método. Ahora bien, el concepto de unidad y el concepto de experiencia que empieza, ¿cierto?, a ser leído por la didáctica a partir de las relaciones con la escuela nueva, comienza entonces a abrir un espacio que didácticamente es interesante al día de hoy y que tiene que ver con la presencia de lo emergente, con la presencia de lo no planificado, ¿cierto?, con la visibilización del acontecer. Ahora, el concepto de unidad didáctica lo va a recuperar en Chile, como elemento también de vanguardia, la educadora Irma Salas en su didáctica general. Irma Salas fue hija de Darío Salas, alumna de Amanda Labarca, y la primera mujer en Chile que tuvo un doctorado en educación que obtuvo en Estados Unidos en la Universidad de Columbia, mismo lugar al que se fue a estudiar Amanda Labarca. Irma Salas articula la herencia escolanovista, pero con las ideas del conexionismo de Thorndike y el progresismo de Dewey. Sin referenciarse dentro de la pedagogía, la didáctica para Irma Salas se ocupa de la educación como ciencia y arte, cuyo centro es el método y la experimentación que mejora la educación. De hecho, Irma Salas estuvo a cargo, dirigió el programa de creación de escuelas experimentales, fue directora también del Liceo Manuel de Salas y profesora del Instituto Pedagógico. En cuanto al método, este consiste en una tríada tendida entre el alumno, la materia y el método. A diferencia de Calcetti, a quien importaba centralmente la lección, a Irma Salas le preocupa la noción de unidad en el sentido original de Herbart, comillas. El hecho esencial del concepto de unidad es que el contenido o la materia debe estudiarse como conjuntos o todos significativos, mejor que en lecciones aisladas, aplicable tanto al caso de que el contenido sea una experiencia, como hacer una radio, como en el caso que sea un tema. Al interior de la unidad se establece con rigurosidad la correspondencia entre los elementos de la tríada alumno, método, contenido, porque estamos hablando de una experiencia formativa. Comillas. Es preciso insistir en el hecho de que la materia y otros materiales de la educación pueden considerarse separadamente del alumno o del método. En realidad, la materia, el alumno y el método son solo tres aspectos de un todo único. El todo es una experiencia o actividad. La materia es la situación ante la cual el niño reacciona. Ante dicha situación, ligada a esas condiciones, el método entonces se corresponde como una forma de pensamiento, sustantivamente ligada a la situación porque le da forma y es al mismo tiempo en el niño su resultado. El pensamiento entonces opera en la situación porque, comillas, cuando un individuo está frente a una experiencia nueva, hay un desafío para su atención. Este desafío puede aparecer bajo la forma de un problema que debe resolver o puede despertar su curiosidad, su ira, su orgullo o cualquier aspecto de su vida mental o emocional por el hecho de contener elementos que los relacionan con algo que ya existe en su conciencia. Este mismo sentido de unidad didáctica lo va a retomar Mario Ramírez en su libro Panorama y Problemas de Didáctica General en 1967 acá en Chile. Para Ramírez, comillas, en atención al ángulo particular en que se considera la unidad de enseñanza-aprendizaje, podemos distinguir la unidad de enseñanza o unidad básica y la unidad de aprendizaje. La unidad básica viene a ser, comillas, el plan que se hace el profesor
de una posible unidad de aprendizaje de los alumnos. Y la unidad de aprendizaje constituye lo que efectivamente acontece durante el desarrollo de la unidad básica. Esa diferenciación es súper interesante porque nos devuelve al problema del acontecer, de lo emergente, del acontecimiento o de lo irrepetible, que tiene que ver con la subjetividad de los sujetos frente a la planificación o a la estructura didáctica, ¿cierto?, que es propuesta por el docente, no como una determinación, sino como una apertura a posibilidades. Pero en todo este arco, hasta ahora, no encontramos la idea todavía de una didáctica crítica en el sentido de una orientación que vaya más allá de la pura conciencia de las diferencias entre nuestro contexto y los contextos metropolitanos al momento de importar teorías o propuestas intelectuales, sino en más bien apuntar a una transformación de las condiciones formativas en tanto condiciones de existencia. La didáctica reacciona tardíamente al desafío de la criticidad, en parte porque su diseminación sucede en espacios académicos institucionalizados, en parte porque lo hace desde la formación de profesores y no desde la política pública, pero además por el hecho de que su recepción fuera de sus lugares de origen, más bien centroeuropeos, su campo se halla permanentemente disputado por competidoras como la psicología y la teoría curricular, que en su propia expansión geohistórica acaba permeando el pensamiento de todas las disciplinas abocadas a la formación, manteniéndose al mismo tiempo ella misma como la menos permeable de todas ellas. En Chile, quizá podamos considerar como excepción a esto el pensamiento pedagógico de Mistral, posterior a 1928, cuando comenta a su amigo el anarquista Julio Barcos que, comillas, la escuela nueva, mi amigo, es una creación espiritual y solo la pueden hacer hombres y mujeres nuevos, verdaderamente asistidos de una voluntad rotunda de hacer otra cosa. Cierre de comillas, lo cual no parece fácil, pues, comillas, como a usted, me parece a mí una calamidad el estado docente, especie de trust para la manufactura unánime de las conciencias. Mistral, la Mistral que en los años 20 decía, ¿cierto?, todo para la escuela, nada para la maestra, está negando la escuela en este momento. Mistral toma conciencia de la politicidad de la institución escolar y de una cualidad intrínsecamente antidialógica que la marca. Comillas. La escuela nueva y la humanidad reformada podrán desgañitarse voceando la nueva orden de los estudios humanísticos. Siempre su empresa se golpeará contra los muros de una fatalidad sin redención, que es la entraña misma de la escolaridad. Para Mistral, comillas, lo que se oye y se oirá siempre en una clase común es un pseudo diálogo, en el cual la interrogación lleva enroscada adentro la respuesta como la culebrilla en la ampolla de vidrio. En ello no hay maña, no andan aquí malicias, sino la índole dogmática de toda enseñanza, incluso la más delicadamente liberal, incluyendo la nueva pedagogía que repugna a la autoridad, porque el dogma docente es tal, incluso cuando enseña la duda. El profesor dará la duda como algo que mucho se parece al dogma. Flacos somos, y tan inocentes como flacos. Mucho peleamos la libertad y la herimos en su víscera sutil cuanto más creemos acariciarla. Así, Mistral comienza por partes iguales a escribir y a reflexionar sobre la posibilidad educativa del diálogo como confrontación y sobre el fenómeno histórico y personal en ella del autodidactismo. Lo primero, el diálogo, lo va a explorar a lo largo de más de 20 años en la escritura del poema de Chile. Lo segundo, en diversos textos de los años 20 y 30, pero sobre todo en el recado sobre el autodidactismo, que es un ensayo sobre la práctica emancipatoria de la lectura, en el que Mistral enfrenta el placer lector desde una idea más cercana a las de Rodó, como resultado del adecuado cumplimiento de nuestra actividad espiritual, al circular armónicamente sentimientos e ideas en la lectura. La lectura sin placer es un problema al que da una respuesta escolarizada, la de la formación del lector en la escuela, tratado por ella principalmente durante los años 30 en algunos textos, y una respuesta no escolar, o en palabras de ella misma, una respuesta contrapedagógica.
En esta respuesta contrapedagógica, el problema del placer en la dinámica de la lectura se inscribe en el placer de pensar, para proponerlo en términos de placer intelectual. El placer de quien se decida leer en su casa o en otro lugar que sea de su agrado y descanso, posibilitando al lector ser dueño de su itinerario, punto inicial de una toma de posesión sobre el mundo. Es este asentamiento el que da sentido al placer derivado de la confrontación con el texto en forma de placeres de la inteligencia, los que se reducen, comillas, al entender pronto y anchamente, o a la linda sorpresa de descubrir, o al salto de la idea afín que se viene sola a la mano como la paloma, y de tarde en tarde a la ojeadura del error ajeno que estábamos a punto de adoptar. Gracias a esta emotividad intelectual que surge al confrontarse con otro sujeto mediante el texto, comillas, la dura máquina del pensar recibe de ellos unos suaves aceites que la hacen girar sin dolor y en vez de eso con dulzura. El advenimiento del golpe militar significa en todo el campo de la producción educativa la llegada de una vigilancia ideológica de las ideas que va acompañada de censura, aprobación oficial de textos, cierre de instituciones, detenciones, torturas y desapariciones, como sucedió en el caso del Instituto Pedagógico. En Argentina y en Brasil, textos que hicieron la crítica a la relación entre la didáctica y el sistema político-económico imperante, como Antididáctica o Nueva Didáctica de 1975, escrito por Susana Barco, o La didáctica y la formación de educadores, de la exaltación a la negación, la búsqueda de relevancia, de Vera María Candó en 1982 en Brasil, dieron lugar a cuestionamientos centrales al pensamiento didáctico dominante, proponiendo la revisión profunda del pensar didáctico en cuanto a la situación formativa, sus actores, dimensiones, finalidades y sobre todo a su historicidad y la posibilidad de transformación social. En un país como Chile, en donde el desarrollo de la didáctica fue más bien esporádico, la dictadura significó un bloqueo a la producción en didáctica y su progresivo abandono frente a las didácticas objetuales o de especialidad. Las huellas de esto son la progresiva tecnificación de los discursos y la sustitución del vitalismo por la primacía técnica de los objetivos. ¿En qué medida el desgajamiento de la reflexión didáctica general previa al golpe militar incide en la tecnificación de la reflexión didáctica de los años 80? ¿En qué medida incide en que la criticidad se cuele por los bordes del texto? Lo cierto es que el campo de la didáctica se vio fuertemente afectado por la dictadura militar. El magisterio de muchos fue cegado por la ciega violencia, como el de Mario Ramírez Sepúlveda, profesor de didáctica general del Instituto Pedagógico de la UTE, víctima de la caravana de la muerte en la ciudad de La Serena. El comunicado oficial de la jefatura de plaza de prensa a la prensa señalaba para el caso de Ramírez: se informa a la ciudadanía que hoy, 16 de octubre, a las 16 horas, fueron ejecutadas las siguientes personas, conforme a lo dispuesto por los tribunales militares en tiempos de guerra. En la parte que tocaba a Mario Ramírez, decía: Mario Ramírez, Jorge Peña, Marcos Berrantes y Jorge Osorio habían participado en la adquisición y distribución de armas de fuego y en actividades de instrucción y organización paramilitar con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y personas de la zona. Entre otros fragmentos, el libro La Serena en Sombras recoge algunos textos escritos por Ramírez a su esposa durante su detención en una hoja con membrete de la Universidad de Chile. Quisiera que nos quedemos con uno de esos fragmentos que dice esto: siempre convencido que en el mundo no hay gente mala, sino equivocada, ignorante y falta de cultura, que son remediables a través de la educación dentro de los valores humanos. Gracias. A ver, un poco la consigna de este coloquio tenía que ver con currículum y didáctica, ¿no? Y como estaba la palabra disputa, estaba la palabra crítica, ¿no? De una didáctica crítica eventualmente. Voy a hacer un alcance de entrada, pero no me voy a referir a ello porque sería otra cosa, ¿ya? Y es que discuto mucho tú sabes, la concepción de didáctica que tú planteas, y para mí era pedagogía todo el rato, pero lo dejo aparte, digamos, como una nota al pie, porque eso es para un debate de otro tipo.
Lo que quizás yo pueda aportar es como una representación también de proceso, ¿ya? Voy a hacer un poco ejercicio como más de mirada histórica, un poco como lo planteó también la Jacqueline, pero un poquito ampliando el marco del proceso y haciendo algunos alcances que ese esquema temporal que pusiste ayuda bastante, pero además continúa. O sea, tú llegaste hasta el 2009, pero tenemos otro ciclo de reforma curricular que es 2013-2016 aproximadamente, ¿no? 2019 en récord con tercero y cuarto medio. Y ya hay un alcance interesante en lo que tú expusiste también, que en esa gráfica que tiene que ver con presentar lo del 80-81 como una reforma curricular, porque normalmente no se habla como una reforma curricular. Se habla como decreto 300, decreto 4002, pero no como una experiencia de reforma curricular como la que vivimos los 90, en fin. Y entre otras cosas porque también hay harta continuidad entre el currículum del 65 y el del 80, ¿verdad? En términos conceptuales sigue siendo Tyler, sigue siendo Mario Leighton, digamos, o sea, como que esa impronta se mantiene desde el 65 hasta comienzo de los 90, cuando se incorpora esta noción de currículum nacional y toda esta idea de objetivos fundamentales, contenidos mínimos que tú también citabas. A ver, si tratáramos de mirar esto como un conjunto de elementos que los podemos mirar como proceso sociohistórico, pero también como proceso conceptual al interior del mundo educativo, yo creo que se abren tres hebras, efectivamente. Una que tiene que ver con el desarrollo de la pedagogía, ¿ya? Y ahí viene esa discusión. El desarrollo de lo curricular, ¿desde cuándo? Y ahí voy a decir un par de cosas. Y de la didáctica también, entendida como, ¿ya? Pero que creo que hay que mirarlas como hebras que se entrecruzan y que cuesta a su vez entender el lugar de cada cosa en cada momento histórico y en cada evolución que hemos tenido sobre esa discusión, que ha afectado tanto la discusión académica como también la construcción de política pública, ¿ya? Yo creo que hoy día, por ejemplo, la pedagogía está ausente. En el diseño de política pública, en la concepción de lo que significa hacer política pública en educación, más bien estamos diseñando o reorganizando el sistema educativo, ya hay muy próximo a lo que tú planteaste también, Jacqueline, del proceso, ¿no?, por el cual debe pasar la población, ¿ya? Y cuáles son sus canales, ¿ya?, más directos, menos directos, con más etapas, con menos etapas, y que tiene que ver con la organización de los sistemas educativos, ¿sí? Pero que no necesariamente hace sentido a lo que debe acontecer al interior de esos sistemas educativos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo veo? Hice como una ampliación recién escuchando un poco. Esto puede partir en 1840, ¿verdad? O sea, creación de la primera escuela normal, el 42, o 42, 43. 42, gracias. Y uno podría llegar ahí un primer ciclo hasta 1890 con la creación del Instituto Pedagógico, y de ahí se abre otro ciclo que probablemente remata en los años 30 con la reforma del 27 y toda la explosión que implicó la escuela nueva, el movimiento de escuela nueva, en fin, el profesorado organizándose. Y de ahí vivimos otra etapa que va de la década del 30 hasta justo antes de la reforma de Frey, ¿verdad? Que es una suerte de segundo impacto de la escuela nueva que se proyecta durante esas décadas. Ahí aparece el Plan San Carlos, aparecen las escuelas consolidadas, que son los actuales colegios, digamos, de kinder a cuarto medio, digamos. Históricamente el ejemplo está en las consolidadas, digamos, que fueron una aspiración también del profesorado desde el razonamiento de lo pedagógico, y ya me voy a referir un poquito más en detalle sobre eso. Y el 65 yo creo que remata el 73, ¿no? O sea, hay una experiencia como lo planteé hoy día en la mañana en otra actividad. Hay una necesidad estructural del sistema educativo de la sociedad chilena de poner al día algo que venía descompensado ya por lo menos 100 años, ¿no? O sea, la promesa de la educación pública, de la alfabetización, de la escolarización lo decían ya en los 50, era una falsa promesa, ¿no? O sea, los chiquillos no terminaban el colegio, apenas llegaban hasta segundo, tercero preparatoria. Todas las estadísticas señalaban que la promesa no era tal. Como lo dijo también Jacqueline, el liceo era un liceo de élite, ¿verdad?
ni de por lejos, digamos, con la promesa de la democratización hasta ese minuto. Y lo que hace Freire es justamente responder un poco a ese desafío, pero desde una clave modernizante, ¿ya? Desde una clave que, bueno, está la alianza para el progreso, la influencia de Estados Unidos, en fin, que no es menor y no es solamente un tema como un tópico común, ¿no? Sino porque efectivamente de lo que estamos trabajando con alguna gente, con la Mirta Abraham, que tengo que citar para esto, para todos estos efectos que voy a decir, hay muchos aportes de Mirta Abraham, lo que está haciendo su tesis doctoral, está terminando ahora, que es los orígenes del campo curricular, ¿ya? Como titular. Porque efectivamente la palabra currículum, por ejemplo, no aparece sino hasta el 65. ¿No? O sea, antes eran planes de estudio, plan y programa, que es como la jerga que suele todavía quedar instalada en el lenguaje profesional. Y es Mario Leighton el que trae la noción de currículum, educado con Tyler en Chicago, y que por lo tanto llega acá con la idea de la pedagogía por objetivo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esa pedagogía por objetivos tiene tanto impacto y que incluso efectivamente se proyecta durante las siguientes décadas hasta comienzos de los 90? Es porque yo creo que hace sintonía con un proceso que se venía dando desde los años 30 en adelante a propósito de la experimentalidad, ¿verdad? A propósito de un cierto discurso de la experimentalidad, que era una experimentalidad que hacía migas con el desarrollo de la psicología experimental, ¿sí? Y que por lo tanto fue restringiendo esta comprensión vitalista, dijo en algún minuto Adrián, que tiene una comprensión de lo pedagógico, es mucho más cerca de lo vincular, más en una perspectiva fenomenológica de la actividad de educar y aprender, y que eso fue apartándose de la discusión, aun cuando era parte del debate donde los académicos y la gente que escribía en esos años estaba permeada de ese debate, pero fue lentamente instalándose en los 30 en adelante una versión científica de la pedagogía, pero de la mano de la psicología experimental, puntualmente. Y eso remata en los 60, además con una evolución muy potente de la psicología cognitiva, ¿sí? Y que va a seguir teniendo efecto hasta la reforma de los 90. O sea, lo que se toma en los 90 es la psicología cognitiva en su más clara actualización con el constructivismo, todo ese discurso que se da en los 90. Lo que quiero decir con esto es que entre el 65 y el 73 está la necesidad de hacer una transformación del sistema educativo por completo, ¿verdad? Coincido con Jacqueline que efectivamente los cambios que se producen desde el punto de vista de la transformación cultural de los contenidos de la escuela desde el 65 en adelante son súper interesantes, pero que están engarzados en un modelo instruccional, ¿sí? Y eso va a producir un problema, digamos, en proyección muy fuerte, que durante la Unión Popular no es abordado, la codificación que intenta hacer la Unión Popular acerca de lo educativo viene efectivamente desde los discursos del gremio desde los años 20, 30, 40 en adelante, o sea, recoge el discurso de la unificación, de la integralidad de la enseñanza, en fin, pero con una clara influencia del marxismo más ortodoxo de la época, ¿verdad? Y que y que no está mal tampoco, digamos, en el sentido de que esa cuota de marxismo, digamos, que se trasunta en la antropología del sujeto que está en la ENU, ¿verdad? Es súper interesante porque es la relación ser humano-mundo, ser humano-trabajo como constitutivo del proceso de humanización de las personas, ¿verdad? Y hoy día Fabián Cabaluz y otra gente está trabajando harto sobre la relación entre marxismo y educación en América Latina y en Chile en particular. Y es bien interesante porque efectivamente la pedagogía marxista siempre anduvo dando vueltas durante el siglo XX, ¿verdad? Un poco más por fuera en la experiencia latinoamericana, me parece preliminarmente, pero de que había gente discutiendo desde el marxismo lo pedagógico, claro que lo había, y mirando mucho lo que estaba pasando en los países socialistas, en fin, los modelos de escolarización de los países socialistas, en fin, de la época. Y eso remata y converge en el documento de la ENU, ¿verdad? Políticamente, yo creo que estamos claros, traje estos libros sobre historias de la educación popular, de la educación en la Unión Popular, estamos claros que el 73, enero del 73, tirar al ruedo a la Escuela Nacional Unificada como propuesta de transformación educativa era un mal momento, ¿verdad? Por decirlo muy suavemente, ¿verdad? Porque más aún radicalizó las posiciones de la sociedad, ayudó a la radicalización de lo que ya venía siendo trabajado en esa clave.
Entonces, claro, uno siempre cae en cuenta que efectivamente la ENU no fue más que un proyecto. Entonces, cuando uno dice eso, se pregunta a su vez, bueno, ¿y entonces qué pasó durante la Unión Popular si no fue la ENU algo que se hiciera? Fue apenas, mire, tenemos una idea y tomates por todos lados. Pasó que en el año 71 se hizo un Congreso Nacional de Educación, ¿ya? Se apostó por una ley de democratización de la enseñanza que promovía la participación de la sociedad desde los niveles más bajos del sistema escolar hasta los superiores, digamos, donde, por tanto, hubiera un proceso co-constructivo de la política pública. ¿Ya? Y esa fue, yo creo que la apuesta que alcanzaron a desarrollar durante la Unión Popular entre el 71 y el 72. ¿Ya? No más que eso. Desde el punto de vista de lo curricular, por ejemplo, no pasa nada sustantivo. Son los mismos currículos del 65, de hecho se implementan cosas que habían terminado de hacerse en el periodo de Frey, en fin. Bueno, la historia la conocemos, no tenemos que abundar en qué pasa un 11 de septiembre, digamos, corte abrupto, digamos, pero lo que viene efectivamente es censura, es represión. Y en lo curricular hay el pie muy tempranamente, a comienzos de los años 80, en unos libritos que publicó, da cuenta del proceso de recorte que sufre el currículum escolar post-septiembre 73. Eso significa, por lo tanto, un estrechamiento primero y un control, ¿no? Una necesidad de controlar qué es lo que se dice, qué es lo que se hace al interior de la escuela, y el veto absoluto, digamos, a ciertos temas que ya no podían ser tocados ni afrontados. Eso está documentado, está dicho, está estudiado, quizás falta profundizar con los textos escolares y cosas por el estilo, pero hay información de que eso ocurre. Y para mi comprensión eso cierra el 79, con una directiva presidencial de Pinochet, que fija rumbo para las transformaciones educativas. Si entre el 73 y el 79 nos dedicamos a reprimir y censurar, 79 en adelante nos dedicamos a construir, ¿sí? Que es bastante sintomático con lo que estaba pasando con en general la política pública en dictadura, ¿no? O sea, aparecen la privatización de la salud, la privatización de la previsión y la mercantilización de la educación vía desmantelamiento del Estado docente. En eso, efectivamente, el decreto 300 y el decreto 4002 del año 80-81, que fijan nuevos objetivos de aprendizaje para la educación básica y para la educación media y básica, 300 es media, revela un ejercicio, en mi parecer, y por ahí va a salir un trabajito sobre eso, espero de aquí a fin de año, sobre qué pasa con el decreto 300 y el decreto 4002. Es una cosa muy extraña de vínculos del diseño curricular con la mercantilización de la educación. Ahí aparece el concepto de descentralización y lo que tú muy bien describiste de la simplificación de las metas educativas de la educación básica, o sea, volver a la preparatoria prácticamente. La dictadura asume además que la educación secundaria, vean ustedes, o sea, lo obligatorio acá es llegar hasta octavo básico en ese minuto, el resto, el que quiere y el que puede, pero no más que eso. Por tanto, no hay una responsabilización por la educación secundaria de los 80 en adelante, y eso explica también todo un juego de posiciones que se hizo para la emergencia de la educación subvencionada. O sea, se descentraliza, cuestión que una parte de la dirigencia de la dictadura, sobre todo la Armada, estaba muy en contra en los inicios. Se descentraliza hacia los municipios la educación pública, desmantelando el Estado docente, y por otra parte se favorece la emergencia del privado ya como un actor central. Para que el privado pudiera tener expresión en esto se necesitaba desamarrar el currículum, se necesitaba darle un tono de descentralización, de optatividad, ¿ya? Y Jacqueline, no voy a volver sobre eso, lo explicó súper bien. O sea, no puede hacer esto, haga matemáticas, no puede hacer esto otro, haga lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, se empobrece la experiencia educativa en la educación básica sobre todo, pero en la educación media también, ¿ya? Entonces esto va generando una situación, digamos, que ya tiene que ver con un proyecto ideológico, yo diría, muy evidente en perspectiva, ¿no? En retrospectiva, que es en primer lugar, y esa es la paradoja, ¿no? de lo que pasa a comienzos de los 80, de liberalizar el sistema, por tanto, comillas, dar libertad, pero a su vez tomar un control absoluto, ¿ya?
de la clave cultural de la sociedad. ¿Sí? Entonces esto se hace a través de los decretos curriculares, ¿ya? Pero se descentraliza por el lado, digamos, de que tome opciones. Cuando uno lee los objetivos de aprendizaje en las distintas asignaturas, ¿ya? Somos una sociedad cristiana, ¿ya? Donde un conjunto de elementos en filosofía, en historia, en biología, en fin, uno lo empieza a leer y se da cuenta que el relato, digamos, es una sociedad, digamos, bien portada, un Juan Herrera, digamos, sin ningún tipo de rebelión frente al sistema, ¿sí? Y por lo tanto, uno debería entender que ahí se construyó un proyecto, ¿ya? Estamos hablando entonces que en términos curriculares, a propósito de la comanda de hoy día, ¿no? Si uno dice, bueno, disputas curriculares, ¿cuáles? No había dónde disputar, al menos hasta comienzos de los 90, un relato que se instala fuertemente, digamos, de toma de control, de vuelta de toma de control de la élite respecto de la sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Y lo voy a vincular en este ejercicio de descerebramiento, ¿no? La didáctica se vuelve instruccional, ¿ya? Porque Tyler instala toda esta idea de planificación, ¿no? Y la planificación es un formato que hoy día reconocemos como casi universal en su minuto, pero que tiene que ver con la taxonomía de Bloom, tiene que ver con un modo de entender psicológico del proceso educativo, ¿ya? Entonces, se viró la cultura profesional a la idea de formar ciudadanos, de formar seres humanos de manera gerbatiana, uno podría decir, inclusive, ¿ya? O sea, podríamos tomar toda la pedagogía alemana de fines del siglo XIX y decir, bueno, todo eso desaparece y nos remitimos a codificar esto como aprendizaje. Y aprendizaje finalmente en Bloom, ¿ya? Y después en Brunner, ¿ya? En los 90, ¿ya? Pero es psicología, o sea, el diseño curricular en ese sentido, Jacqueline, creo que efectivamente no habló de pedagogía en los 90, ¿ya? O sea, no recuperó esa conversación, ¿ya? Y por lo tanto, de ahí, yo sé que lo hemos comentado en algún minuto, o sea, ¿por qué empezamos a hablar de constructivismo? No hay ni una palabra, tú me acuerdo que me decían, no hay ni una palabra en el marco curricular de los 90 que hable de constructivismo, pero todo el mundo empezó a hablar de constructivismo, ¿sí? Y esa noción de constructivismo es anglosajona, ¿ya? Es una noción, digamos, de el aprendizaje activo, que eso ya venía diciéndose en los años 20, con el movimiento de escuela nueva, en fin. Pero insisto en esto porque también acá Adrián hizo unos comentarios sobre Dewey, unas citas, en fin, que Dewey está hablando del sujeto completo, no del proceso cognitivo del sujeto, ¿sí? Lo que creo que nos pasó en los 90 es que redujimos esto a contenidos y a objetualizarlos, y eso es muy Tyler, por cierto, finalmente, qué contenidos y qué desempeños cognitivos tengo que tener con ese contenido, ¿sí? Operacionalizar. Se operacionalizan finalmente. Eso, ojo, en el caso de los años 90, con un discurso mucho más progresista, ¿ya? O sea, con un discurso mucho más abierto. Los objetivos fundamentales yo los he destacado siempre como un gran valor, ¿ya? Pero la lectura que se hizo fue de contenido, ¿ya? Porque veníamos con ese impacto de los 60 para acá, en que esto se fue estrechando como cultura profesional, ¿ya? Lo que hay que hacer es planificar bien el contenido con unas actividades concretas, digamos, y una evaluación muy concreta también, ¿ya? De eso pareciera que no hemos salido mucho en términos de cultura profesional del profesorado chileno, ¿ya? De ahí que los ejercicios que hace la Leonora, que uno mismo ha estado también ahí bregando por aquí y por allá, y mucha otra gente que empieza a mirar esto en retrospectiva, tú mismo, Adrián, en ese sentido. Claro, hay otro relato, hay otra forma de hablar sobre lo educativo, ¿ya? Que perdimos. 65, 73, 73 dictaduras hasta los 90. Entonces, cuando volvemos analfabetos de pedagogía, quiero decir, ¿ya? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿hay de verdad una disputa curricular hasta comienzos de los 90? Yo diría que no. ¿Que perdimos la capacidad de enunciar el problema educativo? Sí, ¿no? Porque se nos desfondó la reflexión didáctica, se nos desfondó la reflexión pedagógica, la filosofía de la educación, la antropología pedagógica no existen más, y existe un cerebro, digamos, con un conjunto de procesos mentales, digamos, que tenemos que tratar de afirmar. ¿Qué pasa de ahí para acá? Yo creo que Jacqueline también ya dio una descripción bien interesante.
y voy a cerrar simplemente con los desafíos, ¿no? Los desafíos en este sentido me parece que van por el lado de resignificar lo que vamos a entender por contenidos, ¿no? Porque finalmente es cultura, ¿no? Yo prácticamente ya no hablo de contenidos en las clases o en las cosas que escribo porque es un reducto, digamos, muy estrecho, ¿ya? O sea, como que uno saca de una cajonera o de una repisa, digamos, contenidos, ¿no? Así, saco esto, entonces ya, ok, los coloco y los ordeno de una cierta forma. Finalmente que el problema está en lo que la ENU sí planteaba, que es la relación del sujeto con el mundo, ¿ya? Y en esa relación del sujeto con el mundo, ¿ya? Uno históricamente, antropológicamente, digo ya a esta altura de la antropología cultural, el ser humano ha inventado un conjunto de recursos para lidiar con el entorno que le toca vivir y para vivir juntos, por cierto, no solamente con el mundo material, ¿no? Y por lo tanto, también digo de que esto que también reclama un poco la Jacqueline lo que estaba señalando, de que seguimos con las mismas asignaturas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué la academia ya sigue siendo el referente de organización curricular y no la experiencia del sujeto y sus necesidades contemporáneas? ¿Sí? Ya vamos a tener un problema serio, que en política pública es casi irresoluble, que todos ustedes salen de menciones, ¿ya? Mencionen una disciplina, ¿ya? Y más encima el sueldo Y con un sueldo que va para la mención. que va para la mención y que no permite efectivamente construir relatos, no digo interdisciplinarios, porque eso también a mí también me produce un cierto ruido, ¿da? Es el sujeto frente al mundo y cómo se constituye y se humaniza, ¿sí? ¿Y qué requiere para ese proceso de humanización? ¿Da? Cuando uno hace esa pregunta desde el sujeto y sus necesidades contemporáneas, ¿da? Hay cuestiones inmanentes, podríamos llegar a decir, del sujeto para convertirse en un humano, ¿da? Que tiene que ver con la capacidad de interactuar con otros, con colaborar, con, en fin, pero también con empatizar, ¿no? Con horrorizarse frente a la violencia frente al cuerpo a través de la tortura, ¿no? O sea, si uno no logra eso en la experiencia escolar, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Digo esto porque si uno lo mira desde ese punto de vista, insisto, uno va a las disciplinas y uno le pregunta ¿qué me puede ofrecer usted desde la lingüística para humanizar al sujeto? ¿Qué me puede ofrecer usted desde la historia? ¿Qué me puede ofrecer usted desde la ingeniería? Así que no tengo ningún problema. Recurramos a todos los saberes más o menos elaborados y sistematizados, pero no, yo diría, por lo menos yo sería partidario de no darle espacio a decir, es que mire, nosotros tenemos nuestro estado del arte actual de la historia, es esta, la historia de Chile, y queremos que aprendan esto. Yo creo que esa pregunta es una mala forma de entrar en la conversación, ¿no? El Congreso Pedagógico Curricular que se está haciendo hoy en día, de algún modo está inspirado en la idea de que hay que democratizar el proceso de construcción del currículum, ¿no? Con Jacqueline estuvimos en esa mesa donde discutimos este asunto. Y en eso, cuando uno democratiza, en el fondo parte desde otro lugar, ¿no? No parte desde los conocimientos actualizados, ¿no? No parte desde la última experiencia coreana en enseñanza de las matemáticas, ¿no? Parte desde las necesidades de un chico urbano, periférico de las principales ciudades del país, que es un tipo de necesidad, y de las rurales y de las altiplánicas y de todo lo que uno se pueda imaginar detrás de eso, ¿da? Cuando uno abre esa puerta, que espero que resulte, ¿no? Porque se está haciendo este proceso de consulta hoy día en el Congreso Pedagógico Curricular, que dicho sea de paso, este departamento no ha dicho nada, ¿da? Hay otras universidades que se están juntando a discutir esto. Nosotros ni pío. Y tenemos una gran oportunidad de hacer esta conversación y decir, bueno, a nosotros nos parecen tales cosas. Digo de paso que además las preguntas me parecen pésimas, las del Congreso Pedagógico Curricular. Creo que fue un fail muy grande, pero sí hay una oportunidad de escuchar, ¿da? De escuchar las voces de personas en las reuniones de apoderados, de octava región, séptima región, en colegios donde se han hecho preguntas en las reuniones de apoderados sobre el Congreso Pedagógico Curricular. Que esas voces emerjan y nos digan esto es lo que necesitamos para nuestras nuevas generaciones en los próximos 20, 30 años, me parece que es una posibilidad, ¿da? Pero desde el mundo de los tomadores de decisión, desde este mundo académico más ilustrado, ¿da?
tenemos que contribuir a que no nos copamos la reforma curricular que viene con nuestros apetitos intelectuales y disciplinarios, ¿no? ¿Da? Disputando las horas. Claro, disputando las horas, que yo sé, sí, ya que lo sé, yo disputé la hora de historia para que no la bajaran. Salí a la calle, hice pancartas, declaraciones y todo lo demás. Me sacan cada cosa, yo también le tengo que sacar el Pero un diálogo precioso que tengo con la Jacqueline sobre esto. Pero efectivamente, es una mala reacción, ¿no?, corporativa de las asignaturas, de cómo voy yo ahí. ¿Ya? Yo creo que no sé si vamos a poder hacerlo, es muy difícil lograrlo, es casi imposible, pero me parece que por lo menos yo tengo el deber de decir, ¿sabes?, que pongamos alerta a esto, ¿ya? Porque si queremos revertir esta despedagogización de las políticas públicas en educación de los últimos 30, 40 años, creo que hay que hacer un ejercicio también arriesgado de repensarse en estos planos. Eso, gracias. Quiero agradecer la instancia. Yo soy exalumna del DEPS desde 6 años. Y más que nada, bueno, agradecer. Me hubiese gustado tener estas instancias cuando yo estaba en el DEP, así que para mí fue un agrado. De hecho, por eso también vine para acá y justamente me encuentro estudiando. Por eso también me interesó venir hoy día. El impacto de estas políticas que se generan en periodo de dictadura cívico-militar en el quehacer docente. Entonces me hizo mucho sentido las 3 exposiciones cuando se planteaba esto de que la producción de conocimiento, que se ha generado como esta división entre la pedagogía, la didáctica, el currículum, porque yo también lo veo desde el quehacer docente. Y también como profesora. También me hacía mucho sentido esto del Congreso Curricular. Yo creo que es la primera vez que yo he sentido que en la escuela se han generado espacios donde podemos discutir entre pares, entre estudiantes, entre profesores, a pesar de que las preguntas quizás no sean las más adecuadas. Pero sí pienso sobre todo como en un poco el tema del conversatorio, de el quehacer docente frente a la dictadura o postdictadura, y creo que algo interesante es el tema de los espacios de discusión que los profesores no tenemos. Los consejos de profesores son muy administrativos, las reuniones de departamento también, entonces en realidad uno como que anda buscando por afuera dónde poder discutir. Y creo que ahí también hay como hartas tareas de quienes somos conscientes de la necesidad de generar esos espacios dentro de la escuela. Sobre todo porque me hacía sentido esto del Congreso Pedagógico Curricular con la Asamblea Constituyente, con el Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación en el año 70, en el 71, donde sí existía un vínculo entre el profesorado, pero también entre la institucionalidad educativa. Entonces, en realidad, yo como que estoy súper feliz. Así que agradezco la instancia, de verdad. Muchas gracias. Hola, soy profe de Historia de un colegio público, Eugenio María Hostos, se llama el colegio, que es La Reina. Llevo casi 8 años trabajando ahí. Creo que el profe Luis tuvo la oportunidad de asistir a conversar con chiquillos y chiquillas de enseñanza media. Me pasa mucho que quizás esta generación, o la generación post-90, 2000, 2010 de docentes, yo me paro un poco desde la decadencia docente, pero me parece bien hablar de la despedagogización. Creo que somos profesores profundamente atomizados en cuanto a los tiempos, lo que decía acá la colega. Y eso genera múltiples conflictos asociados. Me parece una idea excelente y me hace mucho sentido lo que ustedes 3 plantearon en la propia orgánica de lo que están investigando. Me parece muy bien, y repito la idea de que me hace harto sentido. Pero repito que yo siento mucho que los docentes, las docentes necesitan justamente volver a humanizarse con la pedagogía, volver a humanizarse justamente con la intención de reunirse para poder mirarse un poco e incluso pensar en sus propias trayectorias. Tenemos muchos profesores, muchas profesoras que están despedagogizados, tienen una función muy estructuralista, muy lineal y muy vertical en esa linealidad de entenderse como profesionales. Y creo que la profesora, además de ser un profesional,
tiene un rol profundamente importante en la sociedad. Entonces, ¿cómo revitalizamos también y cómo humanizamos a los profes que estamos súper atomizados? O sea, son las, no sé qué hora es, yo salí de la pega a las 5:30 y dije, me importa mucho esta instancia, voy a asistir, invito a unos colegas, no puedo, tengo guagua, no puedo, tengo que irme a Puente Alto, no puedo. Entonces, estamos profundamente deshumanizados. Yo encuentro y siento que me parece interesante trabajar a nivel currículum, me parece interesante cómo correlacionamos, cómo abordamos y discutimos currículum con didáctica, pero creo que hay un paso anterior, que justamente como tenemos una generación, 2, 3 décadas de docentes, que corremos de forma individual, estamos reparándonos en la práctica, estamos metiéndonos al aula de forma súper rápida, poco pensada lo que queremos hacer, y porque no nos reunimos, porque no tenemos esos espacios justamente de poder decir ¿por qué quisiste ser profe? ¿Cuál es tu trayectoria? De forma no mañosa, ¿dónde estudiaste? ¿Qué viste? ¿Qué ramos trabajaste? Y creo que, por eso, creo que la pata en las trayectorias docentes son súper importantes también para intentar como humanizar un poco décadas, o quizás más de 3 décadas de formación docente, que hay una comprensión bien decadente respecto al trabajo pedagógico y lo que se puede hacer en la escuela. Creo que yo también por ahí partiría. Creo que sí, es una oportunidad la idea del Congreso Pedagógico. Concuerdo que no me gustaron mucho las preguntas, pero creo que fue un esfuerzo Sí, claro. que comenzó con la idea de preguntarse justamente por la pedagogía, por lo que queremos como escuela. Creo que eso fue interesante. Y creo que también ahí tengo otra crítica en lo que estamos también trabajando. Creo que enunciamos muchas cosas y construimos un Congreso Pedagógico súper interesante. ¿Dónde está la instancia de evaluar también todos esos procesos? Y yo creo que también pasa mucho en la escuela, pasa mucho también en lo que se quiere hacer dentro de la escuela, que cuesta mucho porque hay muy poco tiempo también para trabajar la idea de evaluar lo que se está trabajando, lo que se está proponiendo. El Congreso Pedagógico Nacional, repito la buena idea, pero ¿dónde va a estar la instancia también, no verdad, esa instancia de quizás parar la jornada laboral y decir, ahora evaluemos lo que ustedes mismos hablaron? Veamos un caso de Chiloé, veamos un caso de Arica, veamos un caso de lo que estás trabajando tú, profe. Entonces, creo que eso también me parece una instancia súper importante. Yo también me siento en mis clases súper flaco en la idea de evaluar los procesos. Tenemos muchas cosas encima que también nos cuestan. Entonces, estoy desde la decadencia pedagógica, pero también creo que desde esa decadencia las oportunidades son súper importantes para poder trabajar mejor un currículum, para poder fijarnos mejor en una proyección importante del currículum y tratar de trabajar también esta humanización o una nueva humanización de la pedagogía, del ser docente, de cómo se pueden juntar la básica con la media. Están profundamente separadas la básica y la media. Y eso en la escuela pública pesa mucho también, porque incluso la sala de profes está separada. Y eso es súper complejo también, eso es súper complejo. Yo llevo 8 o 9 años de ser docente en la escuela pública y me estoy dando cuenta, justamente me hace sentido los 3 relatos que ustedes nombraron, porque a fin de cuentas son cosas que suceden y que a fin de cuentas no se trabajan para intentar una mejora permanente, para evaluar justamente todas esas grietas, todas esas crisis que están sucediendo. Entonces, lo hablo también como relato un poco de personal, esta idea de la humanización o la vuelta a repensarme como profe, porque los tiempos sabemos que son, y es permanente la crítica a los tiempos ante las exigencias que se le pide al ser docente. Entonces, agradezco mucho, tiene mucho sentido esto. Ojalá que esto hubiese sido en cadena nacional, en un canal público. Sabemos que es difícil, pero eso.